Hola Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conversaciones que hemos iniciado desde hace unas semanas en Talent Hub para analizar cómo los diferentes sectores de la economía se están adaptando a la nueva realidad, a la crisis que ha planteado el COVID y también para ver qué retos y qué oportunidades pues, habrá en los sectores, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos estáis siguiendo, Luis es un referente en el sector seguros y en el sector de la salud digital. Es el CEO de Community of Insurance y también es el CEO y fundador de Barcelona Health Hub, que para los que no los conozcáis, es una fantástica asociación que lo que tiene como misión es promover la innovación en el sector de la salud digital y poner en contacto los diferentes actores que hay en el mercado, los startups, emprendedores, las grandes corporaciones ya consolidadas y también a los inversores. Con lo cual, hoy tenemos la suerte de que Luis nos acompañe y poder reflexionar sobre cómo estos dos sectores, seguros y salud, se están viendo afectados por la crisis y qué oportunidades de desarrollo de negocio ven en el futuro. Es decir, en clave positiva. Así que, Bien, sin más, Luis, ¿cómo veis desde Barcelona Health Hub lo que está pasando? ¿Cómo estáis viviendo la crisis del COVID? ¿Cómo se están adaptando las startups? ¿Y qué perspectivas de futuro hay en el negocio y en el sector? muy bien. Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Y bueno, pues la verdad es que estamos viviendo momentos realmente muy interesantes, muy críticos y a la vez muy interesantes, ¿no? Nosotros desde Barcelona Health Hub, precisamente, que tú lo has dicho, lo has explicado excelentemente, mucho mejor de lo que podría yo explicarlo, pues estamos observando cómo todos los miembros del ecosistema de Barcelona Health Hub, que en definitiva son startups, son corporaciones, son universidades, son hospitales, pues cada uno de ellos cómo está viviendo esta situación de crisis y cómo también se están aportando soluciones, ¿no? En nuestro magazine, precisamente, en nuestra web, estamos sacando lo que es BHH Initiative, Members Initiatives, que en definitiva lo que va haciendo es va recogiendo todas aquellas iniciativas que estas compañías, startups o miembros de Barcelona Health Hub están impulsando, ¿no? Y la verdad es que desde que empezó la crisis llevamos aproximadamente ya unas 60 o 70 iniciativas desde todos los lados intentando poner soluciones, ayudando a la sociedad, ayudando a las personas a hacer frente a esta crisis, ¿no? Y obviamente también a los hospitales. Vale. Sí, porque efectivamente, ¿no? Lo que hemos podido también observar es en estas semanas de la crisis del COVID es como el sistema sanitario español, que sí, bien, podemos estar muy orgullosos del sistema que tenemos, es un sistema universal, de acceso para todo el mundo, que ha dado muy buena respuesta a lo largo de todos estos años, ante la realidad que era la conocida y en la que vivíamos. Pero ahora, con la llegada de una pandemia como la que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, pues ha manifestado y se ha hecho manifiesto pues que también tiene límites y tiene sus debilidades y sus deficiencias, ¿no? Entonces, ¿qué retos y qué oportunidades también de negocio es esto para el sector privado y en qué pueden ayudar las startups o iniciativas o el sector privado al sector público, ¿no? A conseguir una sanidad más eficiente, con mayores recursos? ¿Qué puede aportar el sector privado al sector público en este sentido? Bueno, yo creo que desde luego, o sea, el sector público y el sector privado deben ir siempre de la mano, ¿no? De hecho, el sector público se financia de los tributos, de los impuestos y del trabajo que también hace el sector privado innovando y digamos, pagando sus impuestos, ¿no? Y donde no llega el uno, llega el otro, ¿no? Hay mucha investigación, mucha innovación, tanto en el sector público como en el privado, y ambos se deben complementar, ¿no? En Barcelona Health Hub, como sabes, por ejemplo, tenemos más de 200 miembros, o prácticamente ahora situamos la cifra en 200. Tenemos startups que están contribuyendo a la cadena de valor, aportando innovación y toda esa innovación que se traslade
al sector de la salud, ¿no? Tenemos el sector, por ejemplo, el sector asegurador, un sector muy sólido, donde realmente tiene unos esquemas de prudencia, de reservas, que le permiten afrontar crisis como esta, y también lo vimos muy fortalecido en la crisis anterior, ¿no? En cuanto a la pandemia del COVID, por ejemplo, lo que ha hecho la industria aseguradora muy rápidamente ha sido dar cobertura a toda la pandemia en cualquier tipo de seguros que hubiere. Por ejemplo, en seguros de salud le ha dado cobertura automáticamente para todos los asegurados. En los seguros de vida ha dado cobertura en los casos de fallecimiento o de enfermedad, también aquellos casos de sepelio, etc. Es decir, que ha transformado rápidamente sus propuestas para hacer frente a esta crisis que estábamos viviendo todos. El sector farmacéutico está investigando, está poniendo a disposición también de las personas, de los hospitales, pues medicinas. Los hospitales, desde luego, se han dejado la vida, y además hemos visto un mix y una perfecta combinación entre hospitales públicos, clínicas privadas. Y, por ejemplo, otro factor importante, todo el tema de las universidades, que la parte, digamos, de estudios, pues bueno, se ha acoplado perfectamente a esta situación, adaptando la forma de enseñar, pues de una manera presencial a una manera virtual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ambos sectores, público y privado, estamos viendo cómo están colaborando muy estrechamente. Sí, cómo encajar las piezas. Y efectivamente, porque el sector salud engloba bueno, un tejido industrial muy amplio, ¿no? Desde las farmacéuticas o los laboratorios, ¿no? Que crean pues, medicinas, desde después más startups u otro tipo de compañías, ¿no? Que creen aplicaciones para facilitar la vida a los pacientes. No sé si, me preguntaba estos días si a partir del nuevo paradigma, ¿no? que nos plantea esta crisis del COVID y que a lo mejor ha puesto de manifiesto pues, que hay o habrá unas necesidades, ¿no? de atención a pacientes o de otras realidades que hasta el momento desconocíamos o no eran tan prioritarias, si estás observando, ¿no? A nivel startup o a nivel corporaciones que viren los objetivos o la inversión hacia qué tipo de proyectos irá a partir de ahora. No sé si es muy pronto para hablar de un replanteamiento, ¿no? de los inversores, pero no sé, a lo mejor hasta hace pues, 8 semanas las inversiones de los fondos de inversión que invierten en salud iban hacia un tipo de proyecto. ¿Puede ser que a partir de ahora vayan a mirar hacia otro tipo de proyecto? O desde tu experiencia, ¿cómo interpretas que esto puede ser a partir de ahora o cómo está siendo ya? Bueno, yo creo que es muy importante ver, por ejemplo, que el sector sanitario en general y en particular en Estados Unidos, pues representó el año pasado el 18% del PIB, ¿no? Y que en el año 2020 va a ser una de las industrias más importantes que vamos a tener, ¿no? La OCDE ya prevé un gasto en el año 50 aproximadamente, la media de los países, de un 25%, es decir, de una cuarta parte de su PIB. Con lo cual estamos viendo clarísimamente que es un sector con muchísimo impulso, porque hay muchísimas cosas que hacer, y obviamente también es verdad que la humanidad está envejeciendo, la tasa de natalidad está bajando a nivel medio en todos los países, especialmente en Europa y más especialmente todavía en España. Con lo cual va a haber muchísimos proyectos, está habiendo ya muchísimos proyectos de innovación en salud donde los inversores están mirando muy estrechamente porque creemos que son oportunidades buenísimas de inversión, ¿no? Donde ahí realmente se va a dirigir mucho. Yo creo que en esta crisis una cosa que hemos visto, y no solo en la industria de la salud, sino en todas en general, es que la transformación digital se ha acelerado muchísimo. O sea, digamos, parecía que éramos incapaces de gestionar nuestro día a día tal como ahora estamos tú y yo, Cristina, hablando, ¿no? Con medios digitales, y en definitiva los medios digitales nos permiten trabajar muy bien, porque aparte las tecnologías digitales tienen su trazabilidad, su big data, su
su tecnología blockchain, inteligencia artificial, etc. Y esto es lo que aportan las tecnologías digitales y especialmente aportan las tecnologías digitales al mundo de la salud, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos muy interesantes que vamos a iniciar ahora en Barcelona Health Hub es la implantación del 5G, ¿no? Esto nos va a permitir todavía dar un salto con mayor velocidad porque el 5G aporta mayor capacidad, mayor velocidad y además una menor carencia, ¿no? Y esto va a permitir acelerar todos aquellos procesos que hoy en día con el 4G todavía no podían hacer. Te pongo dos ejemplos, ¿no? El tema del coche conectado, ¿no? El coche conectado con el 5G le permitirá que esa toma de decisión sea inmediata en el punto del coche, en el terminal donde se tiene que tomar la decisión si freno, no freno, giro hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Ahora tenía que subir a la nube y bajar. En estos momentos será inmediato. Exactamente igual que los temas de robótica, ¿no? Tenemos ejemplos en el clínico con el doctor Lazi, que está ya operando, ¿no? Con un robot en cualquier parte del mundo, desde un quirófano situado en Barcelona, con otro quirófano donde hay un robot que está operando tras las órdenes del doctor. Pues ahí la carencia es fundamental. Una décima de segundos salva vidas. Y además la robótica es muy precisa, incluso es más precisa que el pulso humano, ¿no? Con lo cual es una ventaja enorme. Y en Barcelona Health Hub, no sé si nos puedes dar algún ejemplo de alguna startup o de algún proyecto que, bueno, pues que ayude al sistema sanitario a implantar bueno, temas de salud digital o aplicaciones que permitan descongestionar el sistema sanitario, o si hay algún proyecto en el que estéis trabajando. Pues mira, me haces una pregunta estupenda. Porque, bueno, tenemos un proyecto ahora muy interesante que hemos creado un hashtag que es Yo Paciente Digital, que en definitiva es promover la telemedicina en este país. Y el tema de promover la telemedicina en nuestro país no viene como consecuencia del COVID. Es algo que ya queríamos hacer antes. Pero el COVID, esta crisis actual del COVID, ha dejado en evidencia que hacía falta regular la telemedicina. ¿Y en qué aspectos hace falta? Bueno, de entrada hace falta en dos aspectos muy concretos. En general, porque es una manera que estamos viendo que el mundo ha avanzado y por lo tanto las tecnologías son para utilizarlas y están al servicio de la humanidad, ¿no? Cualquier persona hoy en día tiene un móvil y se puede poner en contacto con su médico. Pero hay dos actos que son muy importantes y siempre me refiero tanto al sector público como al sector privado, aun cuando el sector privado ya tiene muchos más medios al alcance. Vemos prácticamente todas las compañías de seguros que están poniendo a su disposición a los asegurados. Hoy me decía una aseguradora, fíjate que ellos de media tenían una atención de unos 150 pacientes al mes a través de la telemedicina y en estos momentos están con cifras de 4.000 a 5.000 impactos mensuales de esos pacientes, ¿no? Con lo cual se ha multiplicado. Pero hay dos actos médicos muy importantes que hay que regular porque hoy no están permitidos en nuestro sistema sanitario. Uno es la primera visita, que obligatoriamente tiene que ser física, y el segundo acto médico es la prescripción de un medicamento, que también tiene que ser un acto físico, ¿no? Entonces, si tenemos en consideración la longevidad de las personas, el tema del envejecimiento y luego una crisis como la que estamos viviendo, donde tenemos más de 40.000 personas del sistema sanitario afectados, pues yo creo que darle luz y darle un impulso a la regulación en nuestro país, como otros mercados ya tienen regulado, como puede ser el mercado alemán o en Francia también, que hay algunos aspectos regulados, creo que esto beneficiaría muchísimo al sistema sanitario español, por una parte, y a las personas, por otra parte. Sí, desde luego, sí, ¿no? Una de las debilidades, ¿no?, que se han puesto de manifiesto en estos días es, de hecho, esta, ¿no? La supercongestión del sistema sanitario, ya no solo a nivel
bueno, de capacidad de las UCI, sino también de la propia atención primaria, ¿no? En la que no solo quizás han quedado desatendidos pacientes o posibles portadores de COVID que no han podido tener una visita física, ¿no? Que lo han tenido que hacer por teléfono por incapacidad de absorción del sistema sanitario, como otros pacientes de otras enfermedades, ¿no? Pues que han visto limitada la capacidad de poder asistir a los centros para ser atendidos, con lo cual yo creo que sí que es un buen proyecto que tendrá muchísimo éxito, Luis. Y no sé, en el sector seguros, como todo el tema de las contingencias, ¿qué se está reflexionando acerca de eventuales pandemias que podamos tener en el futuro? O si hay algún replanteamiento en todo esto, porque al final esto es nuevo. Yo creo que se ha ido de todas las previsiones que en el mundo occidental nos podíamos pensar cuando veíamos en China que empezaba a haber estos casos. No, creo que no nos esperábamos que esto llegara en estas magnitudes. ¿Cómo se respira en el sector seguros? Bueno, pues sabes que desde Community of Insurance, que en definitiva desde nuestro observatorio hemos hecho un informe bastante extenso, con más de 60 entrevistas a directivos de la industria aseguradora, a pacientes, etcétera, etcétera, a usuarios, a corredores, a mediadores. Y realmente lo que se está viendo es que el sector asegurador tiene dos aspectos claros. El primero de ellos es que tiene una solvencia reconocida a través de una seriedad en la gestión del negocio, con dotaciones para hacer frente a previsiones futuras a muy largo plazo, que ya también lo vimos en la crisis pasada, que aguantó muy bien esta crisis. Y luego tiene también una vocación social muy importante. Y te voy a dar ejemplos concretos de cómo ha actuado el sector asegurador en estos momentos. El primero de ellos ha sido el que ha puesto encima de la mesa 37 millones de euros que ha recolectado a través de UNESPA, que es la patronal, a más de 100 entidades aseguradoras para constituir un seguro de vida y de hospitalización para todo el personal sanitario de este país. Para, en caso de fallecimiento, un capital de 30.000 euros. Entonces, esta es la primera de las acciones que ha hecho viendo lo que estaba aconteciendo en este país. Lo segundo que ha hecho ha sido transformar todas las pólizas donde tenía excluido la pandemia, que prácticamente eran todas, porque se excluía la pandemia porque obviamente nunca habíamos visto las consecuencias de la pandemia como las hemos visto aquí. El primer día yo creo que todas las aseguradoras, o prácticamente todas, han incorporado en sus coberturas la pandemia, las de salud, las de vida, etcétera, etcétera. En tercer lugar, están apoyando a todos los clientes de las aseguradoras, aquellos que se han visto más perjudicados, no quitándole las coberturas por el impago, por ejemplo, porque no pueden en estos momentos hacer frente a los recibos, están realmente poniéndose al lado del pequeño empresario, del autónomo, de la pyme, para ayudarles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es muy significativo, ¿no? Es decir, que vemos un sector que está bien regulado, está bien dotado, pero a la vez creo que está cerca de las personas y cerca de la sociedad, ¿no? Y lo ha demostrado una vez más. Pues celebro que sea así. También en Barcelona Health Hub como miembros tenéis muchísimas aseguradoras, yo creo que casi todas las del panorama, y miembros, grandes corporaciones, ¿no?, de salud y también startups. ¿Cómo trabajan estos tres pilares, ¿no?, que a su vez están conectados? Sí. Pues mira, la verdad es que, bueno, te agradezco mucho la pregunta porque fíjate, precisamente lo bueno de Barcelona Health Hub es la creación de este ecosistema tan potente entre startups, corporates, universidades, hospitales, inversores. Lo que está haciendo el ecosistema precisamente es ponerlos a todos en común, ¿no? Claro, no es lo mismo si tú estás en una corporate, necesitas algo de innovación porque quieres implantar un modelo de negocio determinado y tienes que empezar a mirar dónde están las cosas, así entras en un ecosistema donde ves allí pues, que hay 150 startups,
con verticales diferentes, independientemente de que aquí solo estamos hablando de salud, pero tienes de oncología, tienes de diabetes, tienes symptom checkers, tienes validadores médicos, tienes de psycho, o sea, tienes cantidad de elementos, ¿no? Hay una parte, y además corresponde también un poco este comentario, una pregunta que me habías hecho anteriormente, de cómo se conjuga el sector privado y el sector público. Lo que está claro es que en sanidad, como en muchos otros sectores, tenemos que innovar y una vez hayamos innovado, trasladarlo a la industria, trasladarlo al sistema sanitario en beneficio de las personas. Las startups son entidades que nacen nuevas con mucha tecnología, con pocos recursos económicos, tienen que ir al mercado a buscar financiación, pero una cosa súper importante es que estas startups tienen que estar validadas en los grandes hospitales, porque es allí, si tú tienes el sello de un gran hospital, de un clínico, de un Vallebrón, de un Sant Pau, de un San Juan de Dios, etcétera, o en cualquier parte de España o en cualquier parte del mundo. No quiero localizar solo aquí en Barcelona. Pues bueno, esa validación es lo que te permite realmente dar confianza a tu producto, a tu plataforma o a tu servicio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú llegas a un hospital, tú eres una startup, no tienes los recursos para estar 6 meses, 1 año desarrollando una innovación ahí dentro y el gran hospital tampoco los tiene porque los tiene dedicados a otra cosa. Por lo tanto, aquí es muy importante cómo participa el ente, la gran corporación privada, ya sea la farmacéutica, ya sea la aseguradora o cual sea, poniendo recursos a disposición del hospital y de la startup para poder desarrollar esa innovación, ¿no? Y fruto de esa innovación es donde luego pues todo esto se escala, realmente se convierte en un servicio a nivel grande para los hospitales. Por lo tanto, ahí vemos como clarísimamente está el inversor que invierte en la startup que necesita ser validada, es validada por un hospital y el sector privado pues que le impulsa, digamos, aportando también recursos para proyectos exclusivamente dedicados a ello, ¿no? Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias por todas las reflexiones, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros este pequeño rato. Nos llevamos todas estas reflexiones y hasta pronto. Muy bien, Muchas Cristina, gracias un por millón de acompañarnos. gracias. Ha sido un grandísimo placer. Muchas Hasta gracias. la próxima.